Esta crema tiene una textura suave, firme y sedosa. Su consistencia es estable, lo que permite que los rosetones y otros detalles decorativos se mantengan en su lugar sin desmoronarse ni perder la forma. Esta crema se puede utilizar como relleno en macarons y tartas, proporcionando un sabor dulce y una textura deliciosa. Puede ser usada como base para hacer trufas o bombones, proporcionando una textura rica y cremosa en el interior. La butter ganache mantiene su firmeza sin estar congelada, solo refrigerada. Puedes observar cómo los rosetones y decoraciones no se desmoronan ni se desplazan cuando gires el plato. Esta estabilidad es una prueba de su consistencia bien equilibrada. La butter ganache se maneja muy bien con una manga pastelera. Su textura permite una aplicación precisa y controlada, ideal para decoraciones detalladas y elegantes. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con esta deliciosa receta. Coloca 300 gramos de chocolate blanco de tu elección en un recipiente resistente al calor. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Añade 150 ml de nata, crema para batir, al bol con el chocolate. Coloca el bol con el chocolate y la nata dentro de una cazuela con agua tibia. Lleva la cazuela a la estufa y calienta a fuego bajo hasta que el chocolate esté casi derretido y se mezcle bien con la nata. Como alternativa, también puedes derretir el chocolate y la nata a baño María en el microondas, calentando en intervalos cortos de 30 segundos y removiendo bien entre cada intervalo para evitar que el chocolate se queme. Una vez que el chocolate y la nata estén completamente derretidos y bien mezclados, cubre la superficie de la mezcla con un plástico transparente, asegurándote que el plástico toque directamente el chocolate. Deja enfriar a temperatura ambiente hasta que la mezcla esté tibia, pero no completamente fría. La mezcla debe tener una textura similar a la miel. Transfiérela a un cuenco donde la batirás y añade 250 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Bate la mezcla a velocidad media hasta que adquiera una textura cremosa y homogénea. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Asegúrate de repasar con una espátula para recoger cualquier trozo de mantequilla que pueda haberse quedado en los laterales del cuenco. Bate a velocidad alta hasta conseguir una crema perfecta, suave y sedosa. La mezcla debe adquirir una textura ligera y homogénea, ideal para decorar y rellenar tus postres. Si te gusta mi vídeo, sería muy feliz si te suscribes a mi canal y me dejas un comentario. Ahora pasa la crema a una manga pastelera equipada con una boquilla. Yo utilizo la boquilla grande 1E. También mira mis otros vídeos, es muy importante para el crecimiento del canal. Verás que bien se marca y lo firme que queda esta deliciosa crema, perfecta para decorar tus postres con detalles elegantes y precisos. Esta crema puede conservarse en la nevera hasta una semana. Antes de usarla, déjala reposar a temperatura ambiente para que recupere su textura suave. Si es necesario, bátela ligeramente para devolverle su consistencia cremosa. La butter ganache puede congelarse hasta durante 2 o 3 meses. Envuelve el recipiente hermético con papel film adicional para evitar quemaduras por congelación. Para usarla, descongélala en la nevera durante la noche y luego a temperatura ambiente. Si la textura se ha alterado, bátela nuevamente para que se recupere su suavidad. Consejos para teñir la butter ganache.
Comienza de poco a poco, es más fácil añadir más colorante que intentar aclarar un color intenso. Empieza con una pequeña cantidad y ajusta según sea necesario. Teñir batter ganache te permite personalizar tus decoraciones de repostería para que se adapten a cualquier tema y ocasión. Diviértete experimentando con diferentes colores y creando diseños únicos. Espero que elabores esta crema, está riquísima, es económica y muy fácil de preparar. Aquí te paso un tutorial con plátanos maduros, una lista de merengues y suspiros, una lista de cremas para tartas y tartas con princesa Disney. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy te enseño a preparar una crema diplomática de fresas, una crema suave, cremosa y muy estable, perfecta para rellenar y decorar todo tipo de postres. Si te gustan las cremas caseras con un intenso sabor a fruta, esta receta te va a encantar porque además de ser muy fácil de preparar, el resultado es espectacular. Aquí tengo 600 gramos de fresas frescas bien maduras, ya limpias y sin las hojas. Las voy a cortar en trocitos pequeños para que se cocinen más rápido y suelten todo su jugo. Las pongo en una cazuela con fondo grueso y añado zumo de medio limón. El limón ayuda a que las fresas no se oxiden y mantengan ese color rojo tan bonito que tienen cuando están maduras. Llevo la cazuela al fuego y dejo cocinar las fresas hasta que suelten todo su jugo y estén completamente tiernas. Cuando ya están cocinadas, las trituro hasta obtener un puré fino. Si quieres una crema completamente lisa, puedes colarla para retirar las semillas. Yo prefiero dejarla tal cual porque así aprovechamos toda la fruta y las semillas apenas se notan en la crema. Aparto la cazuela del fuego y añado una parte de los 500 mililitros de leche. Incorporo 100 gramos de azúcar blanco y mezclo. Añado 5 yemas de huevo y vuelvo a remover. Ahora voy a añadir 50 gramos de maicena. Si no tienes maicena o no te gusta utilizarla, puedes sustituir por 100 gramos de harina de trigo común. Añado unas gotas de esencia de fresa. Este ingrediente es totalmente opcional, pero le aporta un aroma todavía más intenso. Incorporo el resto de la leche y mezclo muy bien hasta que todos los ingredientes queden perfectamente integrados. Vuelvo a llevar la cazuela al fuego. Ahora voy a cocinar la crema sin dejarte de mover hasta que espese muy bien. Poco a poco irá tomando cuerpo hasta conseguir una textura como esta, una deliciosa crema pastelera de fresas. En este punto ya la tenemos lista. Si la quieres utilizar así, ya tienes preparada una crema pastelera de fresas perfecta para rellenar cualquier postre. Pero yo le voy a añadir 150 gramos de mantequilla. Puede estar fría o a punto de pomada como la estoy utilizando yo. Remuevo muy bien. Con el calor de la crema la mantequilla se derrite enseguida y queda completamente integrada. Cuando ya está bien mezclada, dejo que dé un pequeño hervor durante unos segundos más. Paso la crema a un bol, una fuente o cualquier recipiente resistente al calor. También puedes dejarla en la misma cazuela si lo prefieres. La cubro con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. La dejo enfriar completamente a temperatura ambiente y una vez fría la guardo en la nevera hasta el momento de utilizarla. Incluso puedes prepararla el día anterior y dejar este paso ya adelantado. Ahora vamos a preparar la crema diplomática. En el bol de la batidora añado 2 tazas de nata vegetal Ambiante Puratos, que es la que yo suelo utilizar porque me gusta mucho el resultado que da. Pero tú puedes utilizar la nata para montar, crema de leche o crema chantilly que utilices habitualmente.
habitualmente en tu país. Añado también un cuarto de taza de azúcar glass y bato durante unos 3 minutos o hasta conseguir una nata bien firme con picos firmes como estos. Saco la crema pastelera de fresas de la nevera. Con la batidora en marcha voy añadiéndola poco a poco, cucharada a cucharada. Empiezo incorporando 2 o 3 cucharadas y continúo añadiendo más cantidad conforme se va integrando. Yo he añadido toda la crema pastelera, pero si lo prefieres puedes reservar la mitad para utilizarla como crema pastelera de fresa y transformar solamente la otra mitad en crema diplomática. Así tendrás 2 elaboraciones diferentes listas para utilizar. Y mira qué textura tan maravillosa. Una crema diplomática de fresas muy cremosa, ligera, firme y perfecta para rellenar y decorar todo tipo de tartas y postres. Lo mejor de esta receta es que puedes preparar la crema pastelera el día anterior y el mismo día que la necesites simplemente montar la nata y mezclar ambas preparaciones. No tiene ningún secreto y tampoco necesitas una batidora de pedestal. Si tienes una batidora eléctrica de mano, también puedes prepararla sin ningún problema. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Me hará muchísima ilusión leerte. Y también dime qué recetas de mi canal has preparado o cuál de todas las cremas que tengo publicadas es tu favorita. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recetas. Ahora te voy a enseñar cómo la voy a utilizar. Voy a hacer la demostración como siempre en mis tutoriales. Voy a rellenar una manga pastelera con una boquilla 1M de Wilton para que puedas ver bien la textura y cómo se comporta la crema. Ahora voy a decorar un par de tartaletas para que veas cómo queda la crema una vez montada. Qué bonita queda y lo bien que se mantiene la forma. Es una idea perfecta por si estás buscando una forma de presentarla o necesitas inspiración para utilizarla en tus postres. En las tartaletas le he añadido base de Nutella porque la combinación de chocolate con la crema de fresas funciona increíblemente bien. El contraste es delicioso de verdad. El chocolate, la crema suave y el sabor a fresa hacen un conjunto espectacular. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Gracias y hasta pronto. La crema de mantequilla, también llamada como buttercream, es una preparación esencial en la repostería a nivel mundial. Su origen se remonta en la cocina europea, pero con el paso de los años, esta preparación ha viajado por el mundo adaptándose a las tradiciones y sabores de distintas culturas. Hoy quiero compartir contigo una variante sencilla y deliciosa, la crema de mantequilla con leche condensada. Esta buttercream tiene la particularidad de ser muy fácil de preparar, ya que solo necesitas 2 ingredientes y se elabora con una proporción exacta de 1 a 1, es decir, una parte de mantequilla y una parte de leche condensada. Además de su simplicidad, esta crema destaca por varias razones. Tiene una textura suave y cremosa, ideal para untar, rellenar y decorar. Tiene estabilidad, aunque contiene una gran cantidad de mantequilla, su textura es más firme que otras cremas más delicadas. Sin embargo, en climas muy cálidos puede perder consistencia si no se mantiene en un ambiente fresco o refrigerado. Tiene un sabor único. La leche condensada le aporta un dulzor balanceado y un toque ligeramente caramelizado que encanta a todos. También destaca por su versatilidad. Puedes usarla tal cual o personalizarla con esencias, colorantes en gel, cacao, chocolate o incluso café para adaptarla a tus postres. Con 2 ingredientes y unos minutos tendrás lista una crema profesional sin complicaciones. Me encantaría saber desde qué país me estás viendo mientras comienzo a preparar esta deliciosa receta. Ingredientes: 500 gramos de mantequilla sin sal con un 82% de materia grasa. Retira la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente hasta que esté suave pero no derretida. Debe tener una textura cremosa conocida como punto de pomada. Coloca la mantequilla en un bol grande. Pon en marcha un temporizador para controlar el tiempo de batido y asegura que todo esté perfecto.
También prepara 500 gramos de leche condensada azucarada. Asegúrate de que esté a temperatura ambiente y de usar leche condensada para repostería, no la que se utiliza para endulzar el café, ya que esta última no contiene la consistencia adecuada. Usa una batidora eléctrica a alta velocidad y bate durante 15 minutos hasta que la mantequilla se vuelva blanca, esponjosa y aumente de volumen. Recuerda que este batido es clave para obtener una textura ligera y perfecta. Vuelvo a poner en marcha el temporizador. Agrega la leche condensada en un chorro fino mientras bates a velocidad media-alta. Continúa batiendo hasta obtener una crema fina, estable, brillante y deliciosa. La crema de mantequilla es muy fácil de personalizar. Se puede teñir con colorantes en gel para crear una paleta vibrante o aromatizar con diferentes sabores y esencias. Aquí te enseño cómo teñir esta deliciosa crema de mantequilla en diferentes colores utilizando colorantes en gel. Añade el colorante poco a poco y mezcla hasta alcanzar el tono deseado. No tengas miedo de agregar más si es necesario, ya que esta crema tiene una excelente capacidad para teñirse sin perder su textura. Puedes remover tanto como quieras y te aseguro que no se corta. La crema de mantequilla, con su rica historia y múltiples aplicaciones, es un clásico indiscutible en la repostería mundial. Con mangas pasteleras y diferentes boquillas puedes llevar la decoración de tus postres al siguiente nivel. Por ejemplo, utilizando varias boquillas del mismo número, como la 1M de Wilton, puedes crear diversos diseños como rosetones de distintos tamaños, remolinos, flores detalladas o patrones únicos para personalizar tus cupcakes y pasteles. Además, la boquilla para césped número 233 es perfecta para simular césped o texturas similares, añadiendo un toque creativo y divertido a tus decoraciones. Es ideal tanto para decorar un pastel en una ocasión especial como para disfrutar de un cupcake en casa. Su versatilidad la convierte en una de las favoritas de profesionales y aficionados. Personaliza los sabores de tu crema de mantequilla según tus gustos. Puedes añadir esencia de fresa para un toque dulce y natural, ralladura y jugo de limón para un toque fresco y cítrico, o café instantáneo disuelto en agua caliente para un perfil más sofisticado. Las posibilidades son infinitas. Mira la textura increíble que tiene esta crema. Gracias al batido prolongado logramos una consistencia suave, estable y sin cortes. La crema de mantequilla es perfecta como base para fondant, ya que crea una superficie lisa y facilita que se fije correctamente. También es ideal como cobertura para alisar pasteles o crear texturas decorativas únicas. Para conservarla, la crema de mantequilla puede guardarse en la nevera hasta por una semana. Si la dejas fuera, mantendrá su estabilidad durante varias horas siempre que no esté expuesta a calor extremo o al sol directo. En invierno, saca la mantequilla de la nevera la noche anterior. En verano, con 1 o 2 horas será suficiente. Si no planeas usarla de inmediato, puedes congelarla y descongelarla en la nevera antes de usar. Luego deja que alcance temperatura ambiente y bátela nuevamente para recuperar su cremosidad. La crema de mantequilla es un clásico imprescindible en la repostería. Es ideal para decorar pasteles en ocasiones especiales o para disfrutarla en cupcakes caseros. Su versatilidad la convierte en una opción perfecta para elevar cualquier postre y es fácil de personalizar con diferentes sabores y colores para adaptarla a tus gustos. Si estás decorando en un lugar cálido, sigue estos consejos. Llena las mangas pasteleras y refrigéralas por intervalos de 5 minutos antes de usarlas para mantener la firmeza de la crema, ya que el calor de las manos puede ablandarla. Una vez decorado tu pastel o postre, colócalo en la nevera
manera para que la crema se endurezca y quede firme. Aquí te muestro cómo decorar utilizando boquillas específicas como la boquilla para césped y cómo alisar un pastel fácilmente con este betún de solo 2 ingredientes. Además, puedes embetunar tus pasteles con 1 o 2 días de antelación, ya que esta crema no se agrieta ni cambia su textura. Si te ha gustado esta receta, no olvides apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. En mi canal encontrarás una amplia variedad de recetas para rellenar, forar y decorar todo tipo de postres. Anímate a probar esta deliciosa crema de mantequilla, versátil y perfecta para tus creaciones. Muchas gracias por tu apoyo y hasta pronto. Hoy les traigo una receta muy querida en el mundo de la repostería y especialmente útil en climas húmedos y calurosos. La receta es la buttercream americana resistente al calor. La buttercream americana es una crema de mantequilla muy popular en la repostería por su suavidad, versatilidad y facilidad de preparación. Esta versión fortalecida con merengue en polvo es ideal para climas cálidos ya que mantiene su forma y textura incluso a temperaturas altas. Perfecta para decorar y rellenar pasteles, esta buttercream se puede personalizar con diversos sabores y colores, haciendo que cada creación sea única y deliciosa. La buttercream americana tiene sus raíces en la pastelería tradicional de Estados Unidos. Creada como una alternativa más sencilla y rápida a las complejas cremas de mantequilla europeas, la buttercream americana ganó popularidad por su textura suave y su capacidad de mantenerse estable en una variedad de climas. La inclusión de merengue en polvo en esta versión moderna proporciona una estabilidad adicional, lo que la convierte en una opción preferida para decoradores de pasteles en todo el mundo, especialmente en climas cálidos y húmedos. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con la receta. Aquí te dejo los beneficios y aportes de cada uno de los ingredientes a la crema. Utilizaré 200 gramos de margarina. La margarina es más estable a temperatura ambiente y en climas cálidos, ayudando a que la crema mantenga su forma y textura. Aporta una textura suave y manejable, facilitando el trabajo de decoración. 200 gramos de mantequilla. La mantequilla aporta un sabor rico y cremoso que es difícil de igualar con otros ingredientes. 200 gramos de manteca vegetal. La manteca vegetal es altamente estable y resistente al calor, lo que mejora la durabilidad y resistencia de la crema en climas cálidos. El merengue en polvo ayuda a estabilizar la buttercream, permitiendo que mantenga su forma y textura durante más tiempo, incluso en climas cálidos. Empieza por acremar la manteca, margarina y mantequilla a velocidad media-alta, batiendo hasta que no queden grumos. Las grasas deben estar a temperatura ambiente.
Agrega el azúcar glass en dos partes. Yo utilizo 400 gramos, pero si prefieres una crema más dulce y estable, puedes aumentar la cantidad hasta 600 gramos. Si te gusta mi vídeo, me haría muy feliz si te suscribes a mi canal y dejas un comentario. Raspa y recoge la crema, añade una cucharadita generosa de esencia de vainilla y 20 gramos de polvo de merengue. Bate hasta integrar. Este betún es muy resistente y se puede mantener a temperatura ambiente por tiempos prolongados o en refrigeración. Si deseas una consistencia más suave, puedes ajustar el betún agregando un poco de agua o leche. Esta crema se puede personalizar con mermeladas, esencias, frutos secos, chocolate, cacao puro, Nutella, dulce de leche o mucho más. Puedes teñirla en cualquier tono utilizando colorantes alimentarios en gel. A continuación te mostraré cómo agregar grandes cantidades de color sin cambiar la textura de la crema. Queda igual de firme, brillante y perfecta. Gracias a la cantidad de grasas vegetales, esta crema mantiene su forma perfectamente incluso en condiciones de calor. Anímate a preparar esta crema y cuéntame tus resultados en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Recuerda que en tiempos de calor es fundamental no exponer los pasteles al sol durante mucho tiempo. Aunque esta crema es resistente al calor, es importante tomar precauciones adicionales. Exhibir los pasteles en un lugar fresco siempre será una ventaja y ayudará a mantener su calidad y presentación. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento del canal. Muchas gracias y hasta pronto.
Hoy aprenderemos a preparar la clásica crema diplomática, una combinación exquisita de crema pastelera y nata montada que da como resultado una crema ligera y aireada. Su versatilidad, sabor delicado y consistencia perfecta la convierten en una opción ideal para rellenar y decorar tartas, profiteroles, eclairs, capas de pasteles y también para crear decoraciones elegantes en cupcakes, mousses y más. En este tutorial te mostraré la técnica de decoración con boquilla en un vaso transparente, donde podrás observar cómo esta crema mantiene su forma impecable incluso con grandes cantidades. Me gusta enseñar de esta forma para que aprecies la textura firme de la crema y la manera en la que podrás aplicarla en tus decoraciones de pasteles. Esta receta es esencial tanto para quienes buscan resultados profesionales como para quienes la preparan en casa, ya que se adapta a diversas preparaciones y mantiene siempre su forma y sabor perfectos. Paso 1. Prepara 500 ml de leche y añade media cucharadita de extracto de vainilla o el sabor de tu preferencia. Calienta la mezcla a fuego bajo solo hasta que esté tibia, no debe llegar a hervir. Eso ayudará a infusionar el sabor de la leche sin sobrecalentarla. Paso 2. En un bol coloca 11 yemas de huevo. Si prefieres puedes usar menos, pero en este caso aprovecho las yemas que me sobraron de otras preparaciones de zefir. Agrego 200 gramos de azúcar blanca común, 2 cucharadas soperas de maicena, la que puedes sustituir por 4 cucharadas de harina si lo prefieres. Mezcla ligeramente hasta integrar. Poco a poco vierte la leche tibia sobre la mezcla de yemas batiendo suavemente. Una vez que todo esté bien integrado, vierte la mezcla nuevamente en la cacerola. Cocina a fuego medio removiendo constantemente hasta que la crema hierva y espese bien. La crema debe tener una textura espesa, lisa y brillante y sin grumos. Pasa la crema a otro recipiente, cubriéndola con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera hasta en el momento de usar. Esta crema pastelera estará lista para usarse en tu receta de crema diplomática o en cualquier postre que desees rellenar o decorar. Aquí te muestro 2 tipos de nata o crema para batir, una de origen vegetal y la otra de origen animal. En esta receta yo usaré la nata vegetal ambiente de Puratos, 500 ml, pero puedes elegir la que prefieras o la marca que sueles usar. Vierte la nata en un bol y bátela a velocidad media-alta hasta alcanzar picos firmes y estables. Esta textura permitirá que la crema diplomática mantenga su forma y sea ideal tanto para rellenar como para decorar postres. Saca la crema pastelera de la nevera y para darle una textura más suave y cremosa, bátela ligeramente hasta que esté homogénea y sin grumos. Verás que queda muy cremosa después de batir. Ahora incorpora la crema pastelera a la nata montada en varias tandas batiendo a velocidad media-alta.
Repite este proceso con el resto de la crema pastelera, integrando bien después de cada adición hasta que tengas una crema homogénea, suave y con volumen. Esta mezcla te dará una crema diplomática ligera, estable y perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Así de bonita y de firme queda la crema diplomática. Es deliciosa y versátil, ideal para una gran variedad de postres. Puedes usarla para rellenar pasteles de plancha, tartas de varias capas alternando con otros rellenos o incluso crear postres individuales en vasos combinando con galletas y fruta fresca. Además, puedes adaptar y personalizar esta receta a tu gusto para explorar nuevas combinaciones y sabores. Partiendo de la receta clásica de crema diplomática, podemos darle sabor con prácticamente cualquier ingrediente que nos guste. Así podemos elaborar versiones de crema diplomáticas de café, chocolate, naranja, limón, mango, entre muchas otras. El procedimiento es prácticamente el mismo. La clave está en preparar la crema pastelera previamente aromatizada con el ingrediente deseado. Por ejemplo, puedes partir de una crema pastelera de chocolate, limón, praliné, café o caramelo. Solo necesitas infusionar o mezclar el sabor de la crema pastelera antes de combinarla con la nata montada. A continuación te comparto varias recetas especiales con claras de huevo. La famosa receta de zefir, un delicioso postre elaborado con agar-agar, una lista de merengues y suspiros, una selección de cremas para tartas y otra receta única de tulipanes de zefir. Muchas gracias y hasta pronto. Hoy aprenderemos a preparar la clásica crema diplomática en una versión enriquecida con frambuesas. Esta deliciosa combinación de crema pastelera, frambuesas y crema para batir da como resultado una crema ligera famosa por su versatilidad, sabor delicado y consistencia perfecta. Esta preparación es ideal para rellenar y decorar tartas, profiteroles, eclairs y capas de pasteles. También es una excelente opción para añadir un toque elegante a cupcakes y otras creaciones reposteras. Te mostraré cómo decorar utilizando una boquilla en copas transparentes. Esta te permitirá apreciar cómo esta crema mantiene su forma perfecta incluso al aplicar grandes cantidades. Además podrás observar su textura firme y versátil, ideal para lograr decoraciones impecables en pasteles y otras preparaciones. Descubre los secretos de esta crema clásica con un toque de frambuesas y dale un giro especial a tus creaciones. Con un delicado toque de frambuesas y el inconfundible sabor de las yemas, esta crema es una auténtica delicia por sí sola y eleva cualquier postre al siguiente nivel. Esta es la elección ideal para tus postres. Si buscas una crema que combine firmeza, sabor y versatilidad, esta receta será tu mejor aliada. Su consistencia impecable y durabilidad la convierten en un básico imprescindible tanto para repostería profesional como casera. Me encantaría saber desde qué país me estás viendo mientras comienzo a preparar esta deliciosa receta. Comienzo la receta preparando la mermelada de frambuesas. Coloco 500 gramos de frambuesas congeladas en una cazuela y añado un tercio de taza de agua. Tapo la cazuela y dejo que la mezcla hierva a fuego medio durante 2 o 3 minutos, permitiendo que las frambuesas se deshagan y liberen su jugo.
Retiro la cazuela del fuego y trituro las frambuesas hasta obtener un puré espeso. Este paso es opcional, tanto el triturar las frambuesas como el siguiente, que consiste en pasar el puré por un colador como lo haré yo. Te menciono esto porque dependiendo del uso que le des a tu crema, puedes optar por dejar las semillas o incluso los trocitos de frambuesas en el puré. En mi caso voy a colarlo para mostrarte un acabado más fino en la crema, ideal para decorar con manga pastelera sin el riesgo de que las semillas se atasquen, lo que podría afectar una decoración perfecta. Voy a colar el puré directamente en la misma cazuela donde prepararé y herviré la crema. Quienes siguen mis recetas seguramente reconocerán la cazuelita que siempre utilizo para elaborar mis rellenos. Añade 6 yemas de huevo y una taza de azúcar blanca, lo que es equivalente a 200 gramos de azúcar. Mezcla ligeramente para integrar. Luego incorpora 4 cucharadas soperas de harina equivalente a media taza y vuelve a mezclar hasta obtener una masa homogénea. Mientras remueves, añade poco a poco 500 mililitros de leche entera, fría o caliente, asegurándote de integrarla completamente antes de añadir más. Una vez que hayas incorporado toda la leche, lleva la cazuela de nuevo a la estufa. Cocina a fuego medio, removiendo constantemente hasta que la crema hierva y espese por completo. La crema debe tener una textura espesa, lisa, brillante y sin grumos. Una vez lista, pásala a otro recipiente y cúbrela con film transparente en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Déjala enfriar a temperatura ambiente y posteriormente refrigérala hasta el momento de usarla. Esta crema pastelera estará lista para utilizar en tu receta de crema diplomática o en cualquier postre que desees rellenar o decorar. Saca la crema pastelera de la nevera y bátela ligeramente para que adquiera una textura más suave y cremosa, asegurándote de eliminar cualquier grumo. Verás que queda perfectamente homogénea después de este paso. Te muestro dos tipos de nata o crema para batir, una de origen vegetal y la otra de origen animal. En esta receta usaré nata vegetal, crema para batir ambiente de Puratos 500 mililitros, pero puedes elegir la que prefieras o la marca que sueles usar. Vierte la nata en un bol y bátela a velocidad media alta hasta alcanzar picos firmes y estables. Utilizo un temporizador para mostrarte en tiempo real cuánto tiempo necesitas para batir la nata y combinarla con la crema pastelera. Así podrás calcular el tiempo exacto que te llevará a lograr la textura perfecta y juntar ambas cremas. Incorpora la crema pastelera a la nata montada en varias tandas. Bate a velocidad media alta después de cada adición hasta integrar por completo. Repite este proceso con el resto de la crema pastelera hasta obtener una mezcla homogénea, suave y con volumen. El resultado será una crema diplomática ligera, estable y perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Su textura es firme y manejable, ideal para una gran variedad de usos en repostería. En mis demostraciones siempre uso la boquilla grande número 353, la boquilla 1M de Wilton y la boquilla grande 1E, para que puedas apreciar cómo estas herramientas realzan la presentación final de tus decoraciones.
Esta crema es deliciosa y versátil, ideal para rellenar pasteles de plancha, tartas de varias capas o para crear postres individuales en vasos, combinándola con galletas y frutas frescas. La crema diplomática de frambuesas es increíblemente versátil en repostería. Puedes usarla como relleno para tartas y pasteles, aportando un sabor fresco y frutal que combina perfecto con bizcochos de vainilla, chocolate o almendra. También es ideal para decorar con manga pastelera gracias a su textura firme y airada, perfecta para cupcakes, tartas y postres individuales. Es excelente para montar postres en vasos, alternando capas de crema con galletas, bizcochos o frutas frescas. Además, funciona como un relleno sofisticado para profiteroles, eclairs o mil hojas y como un acompañamiento gourmet para frutas frescas. También puedes integrarla en mousses o semifríos, logrando postres más complejos y visualmente atractivos. Puedes sustituir las frambuesas por otras frutas como fresas, arándanos, mango, maracuyá o melocotones, adaptando el sabor según tus preferencias. El procedimiento es el mismo: prepara un puré con la fruta elegida y combina con la nata montada para personalizar tu crema diplomática. Sorprende con esta exquisita crema diplomática de frambuesas y añade un toque único a todas tus creaciones. Conquista a todos con su sabor irresistible y su textura inigualable. Comienzo preparando las mermeladas elaborando 3 sabores diferentes de forma completamente casera. Primero, utilizo grosellas rojas congeladas, una deliciosa cosecha propia. Para esta receta añado 2 tazas de grosellas, 1 taza de azúcar y media taza de agua. El segundo sabor es de grosellas negras, también de mi propia cosecha. Por último, preparo mermelada de fresas congeladas. Utilizo una bolsa de 300 gramos de fresas, 1 taza de azúcar y media taza de agua. Coloco las 3 cazuelas con las mezclas en la estufa y las llevo a hervir a fuego medio alto durante 10 minutos. Con estos simples ingredientes y un proceso tan sencillo obtendrás mermeladas con un sabor auténtico y natural. Son el complemento perfecto para dar un toque único a tus postres. El azúcar es totalmente opcional. Puedes omitirlo o ajustarlo a tu gusto si prefieres un resultado menos dulce. Una vez que las mermeladas han hervido durante 10 minutos, apaga el fuego, tritura cada una y pásalas por un colador fino. Este último paso también es opcional y dependerá del uso que quieras darles. En mi caso, siempre las cuelo para lograr una textura muy fina y conseguir una crema extra firme, ideal para decorar y rellenar postres con acabados impecables. Una vez listas las mermeladas, las paso a 3 boles separados y las dejo enfriar por completo. Este paso es fundamental para garantizar que estén a la temperatura ideal antes de mezclarlas con el merengue y evitar que afecten su textura. El siguiente paso es preparar los 3 ingredientes principales para elaborar el merengue suizo de mantequilla. Utilizo tazas medidoras para garantizar precisión en las cantidades. La receta sigue esta proporción: 1 medida de claras de huevo, 2 medidas de azúcar, 3 medidas de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Para esta preparación mido los ingredientes de la siguiente manera: 3 tazas de mantequilla sin sal, lo que equivale a 750 gramos. 2 tazas de azúcar blanca, equivalente a aproximadamente 400 gramos. 1 taza de claras de huevo, lo que corresponde a unas 8 claras de huevo medianas, dependiendo del tamaño del huevo. Si deseas preparar una cantidad menor de merengue, puedes utilizar medidas de media taza. Por ejemplo, utiliza media taza de claras de huevo, 1 taza de azúcar y 1 taza y media de mantequilla sin sal y a punto de pomada. Esta proporción te permitirá ajustar la receta sin perder la calidad y textura del merengue. En un bol grande y resistente al calor, coloca las 2 tazas de azúcar blanca y 1 taza de claras de huevo. Mezcla suavemente con un batidor de mano para integrar ambos ingredientes.
Por otro lado, prepara una cazuela que se ajuste al contorno del bol y agrega un poco de agua en su interior. Lleva la cazuela al fuego y caliéntala hasta que el agua comience a hervir suavemente. Este será nuestro baño María para disolver el azúcar en las claras sin cocinarlas directamente. Al mismo tiempo, enciende el temporizador y coloca un termómetro para monitorear la temperatura. De esta manera, te guiaré paso a paso ayudándote a pasteurizar las claras de huevo correctamente. Tiene que alcanzar una temperatura exacta de 65 grados, asegurando que las claras estén seguras para su uso mientras el azúcar se disuelve por completo. Este proceso suele tomar alrededor de 3 a 4 minutos dependiendo de la cantidad y el calor del baño María. Es importante remover constantemente con un batidor de mano para evitar que las claras se cocinen en los bordes y garantizar una mezcla homogénea. Una vez que las claras han alcanzado los 65 grados, apago el fuego y retiro cuidadosamente el bol del baño María. Es importante trabajar rápido para no perder el calor residual. Ahora vuelvo a activar el temporizador para controlar el tiempo de batido. Con una batidora manual eléctrica comienzo a batir las claras pasteurizadas a velocidad alta. Este paso es crucial para incorporar aire y transformar la mezcla en un merengue firme y brillante. Continúo batiendo hasta que el bol esté frío al tacto y el merengue forme picos estables y definidos, lo que suele tomar entre 6 y 7 minutos. Este merengue será la base perfecta para combinar con la mantequilla y nuestras deliciosas mermeladas y chocolates. Sigamos con el siguiente paso. Perfecto. Ahora que el merengue está en 32 grados, es el momento ideal para empezar a incorporar la mantequilla sin sal, que debe estar a punto de pomada para mezclarse fácilmente. La mantequilla se añade poco a poco normalmente en cubitos pequeños, pero en este caso añadiré una taza a la vez. Después de cada adición, bato durante un tiempo suficiente para que la mantequilla se integre por completo antes de añadir la siguiente taza. Este paso es importante porque te permitirá observar cómo la crema evoluciona. Al principio puede parecer que se corta o pierde firmeza, pero no te preocupes, es normal. Continúo batiendo hasta que la mezcla se transforme en una crema extra firme, sedosa y suave. Este proceso asegura una textura perfecta para decorar y rellenar tus postres favoritos. Cuando añadas la segunda taza de mantequilla, aprovecha para incluir una cucharadita de esencia de vainilla o, si prefieres, el saborizante de tu elección. Eso le dará un toque extra a la crema y potenciará su sabor. Después de batir con la segunda taza de mantequilla, notarás que la textura de la crema puede parecer un poco grumosa. Si deseas, puedes sustituir la próxima taza de mantequilla por una taza de margarina. Esto es totalmente válido y permite obtener una crema igual de firme y deliciosa. Más adelante te mostraré cómo queda la textura al usar margarina para que veas que también es una excelente opción. Vamos a seguir transformando esta mezcla en algo espectacular y añadimos la tercera taza de mantequilla y la última para seguir la receta al pie de la letra. Añadimos y batimos por 5 minutos más o hasta que veamos la textura extra firme, brillante, suave del buttercream suizo. Mira el resultado, brutal. En menos de 15 minutos logramos esta increíble crema, una textura extra firme, brillante y sedosa que no solo es deliciosa, sino también versátil y perfecta para decorar y rellenar tus postres favoritos. Aquí vamos a preparar dos tipos de chocolate, chocolate Milka y un delicioso chocolate con caramelo salado Tonis. Rompo aproximadamente media tableta de cada uno en trozos pequeños para facilitar su fusión y los derrito a baño María. Si prefieres, también puedes derretirlos en el microondas calentándolos en intervalos de 30 segundos y removiendo entre cada intervalo para evitar que se quemen. Ambas opciones son rápidas y fáciles. Una vez que los dos chocolates están completamente derretidos, los dejo enfriar a temperatura ambiente. Este es el último paso antes de poder crear mis 5 sabores deliciosos de crema. Ahora llega el momento más emocionante: mezclar una porción de mi merengue suizo con la cantidad justa de cada sabor, ya sea chocolate o mermelada. Así logramos transformar la receta base en cremas únicas con un toque personalizado. El resultado será espectacular.
Aquí quiero mostrarte cómo el merengue suizo extra firme puede parecer arruinado después de mezclarlo con mermelada de fresas. Aunque parezca perdido, con un truco muy sencillo puedes arreglarlo en cuestión de minutos. Como puedes notar, mezclar únicamente con una espátula o un batidor manual no es suficiente para integrar la grasa de la crema con el líquido de la mermelada. Mira, lo pondré en una manga pastelera para que veas la diferencia. Tiene un aspecto grumoso como si estuviera cortado. Pero no te preocupes, tiene solución. Es necesario usar al menos una batidora eléctrica manual para lograr una integración perfecta y devolverle esa textura suave, brillante y extra firme que buscamos. Es más fácil de lo que parece. Perfecto. Aparto el bol por ahora y continúo mezclando el merengue suizo con las mermeladas de grosellas negras y grosellas rojas. Fíjate en los colores tan vibrantes y naturales que podemos lograr, todo sin necesidad de usar colorantes artificiales. Estos tonos intensos no solo son hermosos, sino que también resaltan el sabor auténtico de las frutas en cada porción. Una vez terminadas las mezclas de pequeñas porciones de merengue suizo con cada saborizante, aparto los 5 boles y reservo los deliciosos resultados. Con la cantidad restante de merengue suizo, aproximadamente 300 gramos de frosting, lo transfiero a un recipiente más estrecho y alto. A esta base añadiré aproximadamente la misma cantidad de margarina vegetal. Es importante mencionar que siempre es mejor utilizar mantequilla de buena calidad para obtener resultados óptimos, pero entiendo que las circunstancias de cada persona pueden variar. Por esta razón, quiero mostrarte que si necesitas o prefieres mezclar mitad mantequilla con mitad margarina, es completamente posible, incluso como lo he hecho yo. Puedes agregar margarina al final de la receta para aumentar la cantidad de crema y obtener una textura más firme, ideal para trabajar en climas muy cálidos. Así tendrás una opción versátil y práctica para tus necesidades. Voy a elegir 6 boquillas para hacer la demostración de la firmeza de esta crema, como ya es costumbre en mis tutoriales. Utilizaré 5 boquillas iguales, la clásica 1M de Wilton, perfecta para crear remolinos y flores, y la boquilla lisa 12A de Wilton, ideal para bordes y detalles más simples. Así podrás ver cómo esta crema se adapta perfectamente a distintos diseños y estilos de decoración. Para la crema de chocolate Tunis utilizaré la boquilla diferente, ya que contiene trocitos. Si usara la boquilla rizada, la decoración podría salir mal al atascarse con los trocitos. Optaré por una boquilla lisa que permite una decoración uniforme y sin contratiempos, logrando un acabado perfecto incluso con esta textura especial. Mira la textura perfecta que tiene esta crema, la adoro. Es ideal para cualquier estación y para cualquier tipo de decoración. Su versatilidad y firmeza la convierten en la crema perfecta para trabajar con cualquier tipo de boquilla, adaptándose a todas tus necesidades en la repostería. Conservación. Para conservar esta crema, guárdala en un recipiente hermético dentro del refrigerador, donde puede mantenerse en perfecto estado hasta por 7 días. Si prefieres congelar, también es posible. Colócala en una bolsa apta para congelador y estará lista para usar hasta por 3 meses. Antes de reutilizarla, simplemente déjala a temperatura ambiente y vuelve a batirla para recuperar su textura extra firme y suave. Espero que este tutorial te haya sido útil y te animes a probar esta crema maravillosa. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartir este vídeo con tus amigos, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más recetas y tips. Déjame un comentario contándome desde qué parte del mundo me estás viendo. Me encantaría leerte. Muchas gracias por acompañarme y hasta pronto.
La crema de caramelo extra firme es una preparación exquisita, suave al paladar y extremadamente deliciosa. Su consistencia firme pero sedosa la hace ideal para dar un toque especial y profesional a una amplia variedad de postres. Gracias a su versatilidad, es perfecta para decorar tartaletas, cubrir pasteles de varios niveles o servir como relleno en diferentes preparaciones dulces. Su textura única permite que mantenga su forma, lo que la convierte en una excelente opción para decoraciones precisas y rellenos consistentes. En postres en vasitos se combina maravillosamente con capas de galletas, bizcochos o frutas caramelizadas, creando contrastes irresistibles de texturas y sabores. Además se posiciona como un ingrediente clave en helados artesanales, aportando una cremosidad y firmeza que elevan cualquier receta. Su equilibrio entre dulzura, firmeza y suavidad la convierte en un básico indispensable tanto en repostería casera como profesional. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo a elaborar esta maravillosa receta. Empiezo por preparar y pesar los 3 ingredientes que utilizaré en esta etapa. Utilizo 500 mililitros de leche entera, aunque se puede sustituir por leche sin lactosa, desnatada, de coco o de almendra según las preferencias. Peso 55 gramos de maicena, lo que equivale a 2 cucharadas soperas colmadas. Y en una cazuela de fondo grueso peso 300 gramos de azúcar blanca. A continuación, mezclo los 55 gramos de maicena con una pequeña cantidad de los 500 mililitros de leche. Remuevo bien hasta que se integre completamente y reservo esta mezcla para usar más adelante. Llevo la cazuela al fuego a temperatura media y comienzo a derretir el azúcar, removiendo constantemente para evitar que se queme. El azúcar se irá fundiendo gradualmente, tomando un color dorado característico y formando el caramelo. Una vez derretido, bajo el fuego y añado la leche poco a poco, removiendo bien para integrar ambos ingredientes. Dejo que hierva a fuego bajo o medio, permitiendo que el caramelo se disuelva por completo y la mezcla se vuelva homogénea. Este paso puede tomar unos minutos, pero es clave para obtener una preparación perfecta. Cuando la mezcla haya hervido bien y los trozos de caramelo se hayan disuelto por completo, agrego la maicena disuelta con un poco de leche. Continúo removiendo hasta que la mezcla espese bien. Dejo que hierva por unos segundos más y luego apago el fuego. Con mucho cuidado, vierto el caramelo caliente en un recipiente resistente al calor. A continuación, cubro la superficie de la mezcla con papel film en contacto directo para evitar que se forme una costra. Dejo que se atempere a temperatura ambiente. Una vez que se ha enfriado lo suficiente, lo guardo en la nevera durante al menos 2 horas o por toda la noche. Aquí quiero mostrarte 2 tipos de nata o crema de leche que puedes usar para esta receta. Una de origen animal y otra de origen vegetal. Personalmente utilizo la nata vegetal Ambiente Puratos 250 mililitros, pero cualquiera de las 2 opciones funcionará perfectamente. Para comenzar, bato la nata o crema de leche durante unos 2 minutos aproximadamente hasta conseguir una textura firme. Una vez que la crema de caramelo se ha enfriado por completo, debido a su textura espesa, la bato ligeramente para suavizarla y obtener una consistencia cremosa. Esto facilita su incorporación a la nata montada. La integro en 2 tandas batiendo a velocidad alta hasta lograr una mezcla homogénea y suave. Además, puedes mezclarla con mantequilla sin sal si buscas una variante diferente.
La crema de caramelo es extremadamente versátil y deliciosa. Su textura cremosa y sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para rellenar bombones, logrando una consistencia perfecta que se adapta a este tipo de preparaciones. También es excelente como capa en postres servidos en vaso, donde la suavidad complementa maravillosamente galletas trituradas, bizcochos o frutas caramelizadas. Con chocolate, combínala con ganache de chocolate oscuro para lograr un contraste de sabores increíbles. También puedes usarla como relleno en brownies o galletas tipo sándwich. Si prefieres una crema más líquida y menos espesa, puedes reducir la cantidad de maicena utilizada en la receta. Esto te permitirá obtener un caramelo más fluido, ideal para cubrir helados, panqueques o incluso como salsa para acompañar otros postres. Esta crema es perfecta para decorar tartaletas, cupcakes y pasteles de varios niveles, añadiendo un toque refinado y profesional. Su versatilidad permite combinarla con frutos secos o especies, lo que la convierte en un ingrediente sorprendente para cualquier ocasión. Otro punto a su favor es que es económica y fácil de preparar. Puedes conservarla sin problemas durante 7 días en la nevera bien tapada o incluso congelarla para usarla más adelante sin perder su textura ni sabor. Para decoraciones recomiendo utilizar boquillas grandes como las de número 353, número 1E y número 1M de Wilton, que son ideales para lograr acabados bonitos y profesionales. Espero que te haya gustado esta receta de crema de caramelo y si te ha sido útil puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Si eres un apasionado de los postres dulces y perfectos, esta receta de crema casera de caramelo y chocolate negro será sin duda tu nueva favorita. Cocina 300 gramos de azúcar en una cacerola a fuego medio alto hasta obtener un caramelo dorado, vigilando que no se queme. Si prefieres una crema menos dulce, puedes reducir la cantidad de azúcar en la receta. Esto ajustará el nivel de dulzura de la crema, permitiendo que los sabores del caramelo y el chocolate se destaquen más sin que el postre resulte excesivamente dulce. Ten en cuenta que la cantidad de azúcar también influye en la textura, por lo que al reducirla, la crema puede ser un poco menos espesa. Vierte 500 mililitros de nata caliente o templada sobre el caramelo, mezclando constantemente y cocina a fuego bajo hasta que todo se integre bien y hierva ligeramente. Puedes utilizar tanto nata vegetal como nata animal. Se recomienda optar por una nata con un 36% de grasa para obtener una textura más rica y cremosa. Agrega 50 gramos de mantequilla a la mezcla y remueve hasta obtener una textura suave y homogénea. Retira del fuego y vierte la mezcla sobre 350 gramos de chocolate negro troceado y bate con unas varillas o un procesador hasta lograr una crema lisa y brillante. Cubre con plástico de cocina tocando la superficie y deja enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera durante al menos 2 horas. Esta crema es perfecta para rellenar macarón, también ideal para tartas, tartaletas o incluso como postres individuales.
Espero que disfrutes preparando y saboreando esta deliciosa crema de caramelo y chocolate negro. Con su sabor único y su versatilidad, seguro que se convertirá en un imprescindible en tu cocina. No dudes en experimentar con diferentes postres y compartir esta receta con tus seres queridos. Estoy segura de que todos quedarán encantados. Gracias por acompañarme en esta receta y no olvides dejarme tus comentarios y contarme cómo la utilizaste. Muchas gracias y hasta pronto.